Hola, empezamos esta nueva sesión. Hablamos de identidad local. ¿Qué quiere decir identidad local? Hablamos básicamente de el carácter que define cualquier lugar, sea una ciudad, sea un barrio, sea una calle, una plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que a menudo nosotros entendemos que la identidad de un lugar es de alguna manera un legado que nosotros recibimos. Esto tiene mucho que ver, digamos, con la memoria histórica, el imaginario colectivo que existe alrededor de ese lugar, que es algo que nosotros recibimos tal como es, ¿no? Y en el fondo nosotros no, como ciudadanos no nos entendemos, digamos, como actores y protagonistas de la construcción o de la transformación de la identidad de ese lugar. Para entender mejor, quiero citar a mi profesor José Fariña, que siempre dice que una ciudad necesariamente tiene que tener historia, ¿no? Es decir, una ciudad no existe si no tiene historia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente ahí nos damos cuenta del por qué cuando nosotros estamos en esos nuevos barrios, con edificios nuevos, donde no hay nada, realmente tenemos una sensación un poco extraña y realmente no nos sentimos en una ciudad, ¿no? Creo que algunos lo podrían asociar al hecho de que, digamos, de que ahí no hay nada o de que la calidad de los espacios públicos puede ser más o menos buenas, pero realmente, además de eso, realmente lo que ocurre es que realmente ahí no nos sentimos en una ciudad, ¿no? Porque justamente no hay historia, ¿no? Luego realmente con el tiempo nosotros nos podemos encontrar en esos tipos de espacio y nos sentimos en una ciudad, lo que pasa es que nos sentimos en una ciudad mala, ¿no? Una ciudad con poca calidad, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, y de hecho, en esos casos posiblemente lo que ocurre es que no solamente las condiciones sociales y económicas de la gente que vive ahí puede haber afectado en el degrado que se puede generar en ese espacio, sino lo que ocurre es que en el momento en que haya nacido, se haya construido esa nueva parte de la ciudad, no se haya trabajado suficientemente bien todo el proceso de construcción justamente de la identidad local, incorporando en esa construcción los propios ciudadanos, ¿no? Que realmente han habitado ese territorio de una forma pasiva, sin sentirse o ser protagonistas de la creación de esa identidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, es muy importante porque nos hace reflexionar en cuál es luego el papel de los ciudadanos a la hora de determinar el carácter de una ciudad, y luego también, claramente a nosotros también nos interesa entender cuál es el papel del técnico, del profesional que interviene en ese tipo de procesos. Entonces, bueno, creo que entendemos muy bien ya, ¿no? Tampoco hace falta mucho explicación, entendemos muy bien ya qué es la identidad de un lugar y cómo también hemos visto la importancia de implicar los habitantes de ese lugar en la construcción o la transformación continua de esa identidad, es decir, que podamos entender que lo que habitamos un territorio no solamente recibimos el legado de la identidad, del imaginario colectivo, de la historia justamente de ese territorio, sino que día a día podemos ser protagonistas de la identidad de ese lugar. Pero vamos a ver también cómo hoy día nos encontramos con nuevas herramientas para determinar
la identidad de ese lugar. Hay cosas que ya hemos visto, hemos hablado de hibridación físico-digital, hemos hablado de dimensión local, entonces estamos hablando de cómo un lugar realmente necesariamente tiene esa doble dimensión que es física y digital, pero también un lugar realmente necesariamente tiene conexión, digamos, las dinámicas de este propio lugar dependen de cosas que ocurren en otros lugares, que sean cercanos o incluso muy lejanos, ¿no? Y por supuesto dependen claramente de la comunidad que habita ese lugar y ese territorio, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo realmente nosotros podemos determinar unas acciones que transforman la identidad de un lugar, ¿no? Posiblemente lo veremos también cuando hablamos de hibridación físico-digital, pero es interesante recordar cómo hay algunas acciones, como por ejemplo poner un vídeo online que tiene que ver con una acción que ocurre en una calle, cómo esto realmente puede llegar a transformar la percepción que tenemos de ese mismo lugar, ¿no? Un ejemplo muy importante que posiblemente ya he hecho es sobre, por ejemplo, este blog que nace, hablo de este porque lo conozco directamente, este blog que nace en el barrio de Tetuán, en Madrid, de una chica que quiere que la identidad y la reputación de su barrio mejore en la búsqueda, el resultado de búsqueda que podamos tener online, en Google, etc., ¿no? Entonces, ella notaba que cada vez que buscaba información o todos los medios que hablaban del barrio, lo hablaban digamos, lo hacían de una forma negativa. Entonces ella empezó un blog en el que empezaba a contar muchas cosas positivas del propio barrio, ¿no? Entonces esto hace que realmente buscando, después de que ya empezó el blog, buscando en internet, ahora también aparecen informaciones positivas sobre las cosas que ocurren en el barrio. Pero también lo que ocurre es que este espacio digital de informaciones sobre el barrio realmente se amplía porque le permiten generar conexiones con nuevas personas que también se interesan por el barrio y se genera un grupo de personas que empiezan a escribir juntas y además se juntan para desarrollar actividades que intentan transformar la realidad de ese barrio, ¿no? Como esas realmente hay luego muchas más iniciativas que desde el ámbito digital quieren tener una repercusión en lo que es realmente la identidad del propio barrio, ¿no? Sin duda, lo que tenemos que tener muy en consideración es cuál es el uso que nosotros hacemos y la percepción que nosotros tenemos de los espacios públicos de esos territorios, ¿no? De esos barrios. Y aquí, digamos, hacer referencia por un lado, a la que es la memoria histórica y la otra es hacer referencia a lo que es el conocimiento tácito que existe alrededor de ese lugar, de esa calle, de ese barrio, ¿no? Esto también hace referencia a algo que ya hemos hablado, que es el ambient awareness, es decir, la conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, si tener la percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Cuando nosotros llevamos mucho tiempo viviendo en un territorio, tenemos mayor conexión con los habitantes de esos territorios y eso aumenta nuestra percepción, nuestra capacidad de entender, percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, también accedemos a ese conocimiento tácito, esa memoria histórica que pertenece y que se construye constantemente alrededor de ese espacio, ¿no?
¿Qué ocurre? Que realmente cada vez más nuestras relaciones con el vecindario son limitadas, ¿no? Porque nos movemos mucho de un barrio a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, entonces no tenemos la oportunidad de establecer esas conexiones tan fuertes con los vecinos. Y entonces menos con el propio territorio. Básicamente lo que quiero comentar es que también lo hemos hablado cuando hablábamos un poco de cómo promover la idea de un ciudadano prosumer, ¿no? Que se vuelve protagonista del propio territorio. Realmente ser protagonista tiene que ver con ser actor de la transformación de la identidad de ese territorio. ¿Cómo eres actor? Realmente promoviendo, desarrollando ciertas actividades que realmente tienen un impacto directo e indirecto en el propio territorio, ¿no? Entonces pueden ser acciones culturales, pueden ser acciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como también hemos visto, vivimos en una sociedad que está basada mucho en la especialización, en la fragmentación. Realmente en nuestro día a día muchas personas desempeñamos nuestra actividad en otros lugares que son diferentes en el lugar, me refiero a barrios, en un barrio en el que nosotros vivimos. Entonces nuestra relación con el territorio que habitamos realmente se reduce a un paseo el fin de semana, a unas cenas y unas salidas que hacemos en momentos de tiempo libre, pero cada vez menos tiene que ver con una implicación directa con las actividades que realmente son actividades sociales y que se construyen entre todos en ese territorio, ¿no? En eso vale la pena recordar este proyecto que nace en Italia que se llama Social Street, que justamente lo que hace es poner en conexión los habitantes de una misma calle a través de un grupo de Facebook para que realmente luego lo que ocurra después es que las personas lleguen a conocerse más, entonces a confiar más entre ellas y luego ya a poder plantear actividades colectivamente, ¿no? Como veis, digamos que ahora empezamos ya a conectar muchos de los conceptos que ya hemos presentado. Y aquí también entra en juego lo que comentábamos también sobre autocracia. ¿Qué ocurre? Que hay dos procesos, ¿no? Por un lado hay la necesidad de volver a estar, no quiero decir conectado en el sentido digital, digamos, de volver a encontrarnos y a confiar en los demás, que es lo que ocurre, por ejemplo, con este proyecto Social Street en Italia. La gente se vuelve a conocer, ¿vale? A través de una plataforma digital, pero luego también se conoce y se encuentra físicamente. Entonces produce una nueva capacidad de confianza entre ellos y luego lo que ocurre es ya pasar a la segunda fase, que es activarse de una forma autocrática, es decir, sin la necesidad de organizarse en asociaciones o organizaciones formales, se activan para transformar y mejorar el territorio, ¿no? Que puede ser con cosas como muy sencillas o más complejas, ¿no? Entonces, un ejemplo es la capacidad de organizar una guardería entre varias personas, ¿no? Varias familias se juntan para generar una guardería en lugar de llevar los propios niños a un espacio concreto, pues los varios padres se organizan para ir rotando y cuidando de los niños en diferentes casas, ¿no? Claro, como veis, estamos hablando ya de romper barreras muy fuertes que tienen que ver con que realmente a lo que estamos acostumbrados es que nosotros vivimos en nuestro barrio por la noche, por la tarde, después de trabajar, el fin de semana. Entonces ya suena como muy raro decir, bueno, pero ¿cuándo va a tener tiempo un padre de poder cuidar de los niños de los otros? Porque tiene que ir realmente a trabajar en otro lugar, ¿no? Bueno, realmente lo que también hemos comentado y lo que estamos empezando a ver es que
Ya también el mundo del trabajo también está cambiando mucho, hay cada vez más fórmulas que intentan priorizar la capacidad, la independencia, la flexibilidad en los trabajos, e incluso eso puede ser en los trabajos, por ejemplo, para otros, digamos, con salarios, pero también incluso como trabajadores independientes, ¿no? Pero bueno, no, digamos que este no es el tema de la sesión, simplemente lo pongo ahí como ejemplo que realmente todo se conecta y todo empieza a transformar y todo afecta a todo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesariamente para que nosotros volvamos a ser protagonistas de la construcción de la identidad del lugar en el que habitamos, tenemos que realmente volver a habitarlo y a conectarnos con las personas que viven a nuestro alrededor. Y eso implica también, de una forma que sí, tan directa, también dedicar más tiempo al propio territorio, ¿no? Y también dedicar más tiempo y tener mayor conexión con las demás personas que habitan ese territorio, ¿no? Y eso responde a la necesidad de romper todas las barreras que hemos construido con sistemas, digamos, de especialización, de representatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Más que romper, bueno, para no ser, digamos, añadir y acompañar a esos procesos con otros procesos, ¿no? Que nos hacen vivir el territorio de otra forma. Entonces, en eso resulta, y esto lo analizaremos también en otra sesión, resulta muy importante ver cómo estamos hablando también, estamos hipotizando, y hay ejemplos también muy concretos, de la posibilidad de que nazcan nuevos espacios colectivos en el propio territorio. Lo que quiero decir, bueno, empezamos esta reflexión hablando de espacios públicos y memoria histórica y conocimiento tácito. Es decir, cuáles son las dinámicas del espacio público, cuál es nuestro papel allí y cuál es nuestra relación con esos espacios públicos. Como nosotros no vivimos en el barrio, realmente los espacios públicos acaban siendo principalmente espacios que nosotros usamos, en el que nosotros no somos protagonistas. Y también, por otra parte, la administración pública, para evitar cada vez más problemas en el espacio público, está reglamentando cada vez más estos espacios y impide, dificulta que nosotros tengamos la capacidad de utilizarlos de una forma mucho más activa y que ofrezca oportunidades para hacer muchas actividades colectivas, ¿no? Entonces, sin embargo, si como ciudadanos nosotros queremos volver a ser actores del territorio, necesariamente necesitamos hacer cosas con otras personas que viven en ese mismo territorio. Y eso necesariamente tiene que ver con espacios comunes. Y en otra sesión hablamos de la diferencia entre común, privado y público, ¿no? Entonces, espacios comunes son espacios que construimos entre todos, una comunidad, y que tienen justamente fuerza, sentido e identidad porque existe el trabajo de todos, ¿no? La diferencia con el espacio público es un espacio que existe porque está garantizado por una institución que es la institución pública, ¿no? Que además tiene unos diputados, unos delegados que se encargan de ello, ¿no? Que, como hemos visto, como para evitar problemas, lo reglamentan para que luego nosotros no podamos usarlo para nuestras actividades en común. Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos volver a repensar la capacidad de construir espacios comunes que puedan ser espacios que están realmente en un espacio público, pero también pueden ser otros tipos de espacios, ¿no? Nosotros, como sabéis, en este curso hablamos de espacios cívicos. Y entonces aquí donde está muy claro que un espacio cívico es un espacio que sirve para generar ese encuentro entre los vecinos y entonces fortalecer y transformar, como decíamos, la identidad local de ese territorio, ¿no? Entonces,
es útil volver a repensar que existe la capacidad de tener diferentes tipos de espacios. Yo ahora mismo en la cabeza estoy, por ejemplo, imaginando que los que son locales comerciales también podrían ser ese tipo de espacios, ¿no? Espacios de encuentro y, no lo he comentado, pero es muy importante, espacios de creación colectiva, ¿no? No lo comento porque realmente hay otra sesión, hablaremos de ello, ¿no? Espacios de creación colectiva, espacios de creación de conocimiento, digamos que son espacios cívicos, espacios fundamentales donde se genera ese encuentro entre los vecinos, porque nos tenemos que encontrar. Hemos visto que hay oportunidad para hacerlo digitalmente, pero luego tenemos que hacerlo presencialmente, ¿no? Puede ser en un bar, puede ser en una plaza, pero también necesitamos de espacios equipados que nos permitan ir más allá, ¿no? Entonces, promover nuevas economías, promover nuevas soluciones sociales, promover nuevas culturas, promover nuevos modelos de ocios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, espero haberos dejado ahí la curiosidad para que también veamos en la otra sesión que tiene que ver más con estos tipos de espacios. Os invito una vez más también a reflexionar sobre ello en el foro y también que asociéis un poco toda la reflexión que hemos hablado en esta sesión en el trabajo que estáis haciendo para la formulación de un prototipo de espacio cívico y una red de espacios cívicos. Así que bueno, sin más, nos vemos en la siguiente sesión.